Pepe, bienvenido, gracias por estar aquí. Ahora mismo voy contigo, permíteme un momento, un segundo muy rápido, voy a hacer una breve introducción, sobre todo para poner un poco en contexto de qué va este programa. Bueno, nuestro nuevo máster en periodismo digital multiplataforma es un programa académico lanzado de forma completamente pionera por la iniciativa CNN Academy, que es un poco el tentáculo académico y de formación de la CNN. Como decimos, es un máster de un año de duración que se realiza y se desarrolla en colaboración con la Universidad Loyola, con sede en Sevilla, un programa, como os he comentado hace un momento, que yo personalmente dirigiré, acompañado de un amplio equipo de profesionales, tanto de la CNN como profesionales de la comunicación españoles y de otros lugares del mundo. Un programa, por lo tanto, muy ambicioso, en el cual, bueno, pues vamos a enseñar a los estudiantes, a esta primera promoción de estudiantes, cuáles son las técnicas, la metodología, la caja de herramientas que la CNN tiene desde hace más de 40 años de liderazgo en el mundo de las noticias para desarrollar su trabajo en el día a día. Por lo tanto, será un entrenamiento muy práctico y paralelamente pues también tiene un tentáculo o una segunda espina dorsal puramente tecnológica, ya que tras mapear un poco el mercado de la comunicación y del periodismo hemos detectado que esto es lo que la industria de hoy está demandando con mucha insistencia, que los nuevos periodistas, los jóvenes periodistas de estas nuevas generaciones que se incorporen al mercado de trabajo vengan muy bien entrenadas en disciplinas como SEO, como periodismo de datos, visualización de datos, diseño de producto digital, tantas otras cosas que, como decimos, parecen que son casi de ciencia ficción, pero que hoy son una realidad dentro de la industria del periodismo. Bueno, este es el contexto, como decimos, en el que se produce esta segunda infosession, en esta ocasión con José Levi. La primera fue con Fernando Belrincón. Y antes de entrar de lleno en la conversación con José, que ya, como habéis visto, está conectado desde su buró de Jerusalén, me gustaría que viéramos un breve vídeo de presentación de este máster en periodismo digital multiplataforma, Universidad Loyola, CNN Academy. Vamos a verlo. Durante 40 años, CNN se ha ganado su lugar en el mundo como la cadena más veraz de noticias. I dedicate the news channel, the cable news network. Desde zonas de guerra. Los camiones de Yemen están incendiándose. ¡Vamos, vamos! A los momentos más importantes de nuestra era, yendo al lugar de los hechos y siendo los primeros en llegar, llevando a nuestra audiencia a cada rincón del planeta. Ahora tienes la oportunidad de aprender de un indiscutido líder de noticias en el mundo, aquí, en el campus de Sevilla de la Universidad Loyola, que aúna la tradición educativa jesuita con los métodos docentes y medios técnicos más innovadores. Te presentamos el máster en periodismo digital multiplataforma Universidad Loyola CNN Academy, un programa de inmersión que combina una formación en periodismo de categoría mundial con la capacitación tecnológica que demanda la industria de hoy. Nuestro programa de posgrado se basa en la experiencia de más de 30 años de excelencia formando a periodistas y cuenta con la participación de profesionales de CNN desde nuestros centros de producción y nuestras oficinas en todo el mundo. Los estudiantes interactuarán, aprenderán y se sumergirán en lo mejor de una marca histórica como CNN y del equipo académico líder de la Universidad Loyola. También tendrán la oportunidad de acceder a un periodo de prácticas en CNN. Aquí comienza esta aventura. ¿Me habláis? Envía tu solicitud. ¿Me escucháis? Bueno, pues muchísimas gracias una vez más a todos los que estáis aquí esta tarde en esta segunda infosession con motivo de este máster en periodismo digital multiplataforma Universidad Loyola CNN Academy. Tenemos, como veis, a José Levi, a Pepe Levi, desde el buró de la CNN en Jerusalén. Ahí lo tenemos con ese fondo anocheciendo la ciudad de Jerusalén. Hola Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Francho. Bueno, primero que nada decir que es realmente un honor poder estar en esta infosession de ahora, el poder realmente el compartir lo que son mis ideas, lo que son mis experiencias durante estos ya 32 años, Francho, en CNN en español. Yo he podido cubrir ya para las distintas cadenas de CNN desde la caída del muro de Berlín
el fin de la Unión Soviética, todos los eventos relacionados desde entonces con el Vaticano, Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, la Primera, la Segunda Guerra del Golfo, todos los atentados importantes que ha habido en el pasado reciente y el conflicto israelí-palestino, distintos aspectos, y realmente el poder ahora compartir distintas experiencias, distintas ideas, distintos pensamientos es realmente para mí todo un lujo. Francho. Pues Pepe, un lujo es para nosotros que nos hayas dedicado un rato de tu tarde. Sabemos que ha sido un duro día de trabajo para ti, que ha habido un incidente grave en un hospital de Jerusalén, que has estado haciendo una cobertura, un breaking news a lo largo del día y que aún así has encontrado el hueco para recibirnos. Bueno, para poner un poco en contexto el motivo por el que hemos querido invitar a Pepe Levy hoy, a José Levy, hoy a esta Infosession. Él viene a hablarnos un poco de desinformación, de lo que se vienen a llamarse desde hace algunos años las fake news, del rigor en la profesión periodística. Su charla o su conversación conmigo se titula, como sabéis, La información rigurosa como arma para combatir la desinformación y las fake news. Y yo, para empezar, te diría, Pepe, que esto de las fake news parece que es algo nuevo, pero realmente la contaminación informativa, la intoxicación informativa, la desinformación es un fenómeno que todos los que ejercemos este oficio desde hace muchísimo tiempo hemos vivido desde hace décadas. Lo que quizás ha cambiado son las formas, ¿no? La irrupción de las redes sociales, cómo esto sucede hoy. ¿Cómo lo ves tú esto? Así es, Francho. Bueno, primero destacar que el atentado en Irak fueron ya más de 90 víctimas mortales las que ha habido en Nasiria, en el sureste de Irak. Y entonces realmente vemos que este fenómeno de las noticias falsas es un fenómeno que siempre ha existido, como decías, pero ahora por la facilidad de difundir estas noticias falsas, las redes sociales constituyen un medio idóneo para hacerlo. Entonces, estamos viendo que realmente se trata de un fenómeno muy preocupante. Pongo dos ejemplos. Cuando Donald Trump aseguró que había vencido en las elecciones en Estados Unidos, no se basaba y no se basa en ningún tipo de datos concretos. Sus allegados inclusive lo reconocen muchas veces. Pero él sigue todavía difundiendo esa noticia falsa, y esto llevó a que, por ejemplo, a principios de enero hubiera quienes, alimentándose de ese tipo de noticias, intentaron hacer ese asalto o llevaron a cabo ese asalto al Capitolio en Washington, algo que fue peligroso en general para la democracia. Luego tenemos otro efecto, que es ahora con las vacunaciones contra el COVID-19. Están estas noticias falsas que aseguran que algo así es enormemente peligroso, que no hay que hacerlo. Y entonces esto lleva a que si existe ahora la posibilidad real de erradicar esta pandemia, muchos prefieren no vacunarse precisamente alimentándose con esas fake news. Y estos son fenómenos que son preocupantes, hay que frenarlos, y por eso es cada vez más importante tener fuentes de comunicación que realmente sean confiables. Francho. Sí, Pepe. Yo te quería preguntar otra cosa. Un poco haciendo el puente con el máster que vamos a lanzar en octubre aquí en la Universidad Loyola, te quería sacar el tema del periodismo de datos, ¿no? Algo que está tan en boga últimamente, tan de moda parece incluso, yo te diría inclusive, el tema del fact-checking, del rigor, del dato específico como piedra angular del buen periodismo. Parece, y vuelvo un poco al mismo razonamiento que te hice antes, parece que esto es nuevo, parece que estamos inventando la pólvora, pero quizás la buena comprobación, ¿no? El buen chequeo de datos, la buena comprobación de datos es justamente la quinta esencia de este oficio, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien en CNN. Lo hacemos, yo creo que de forma... y no quiero pecar de falsa... pero
de forma magistral la cantidad de filtros que tenemos internamente en CNN a la hora de, antes de que una noticia se publica o la validamos, no la damos por correcta. Parece que esto es nuevo el periodismo de datos, pero tú, sin duda alguna, habrás visto cómo esto ha sido, te repito, la quinta esencia de tu oficio. Quizás estamos exagerando un poco hoy con este tema del periodismo de datos. Bueno, es fundamental porque frente a estas noticias falsas, entonces, si queremos realmente crear una alternativa que permita a aquellos que consumen noticias el tener una fuente que sea fiel a la verdad, entonces es fundamental el realizar todas estas verificaciones, el tener todos estos filtros que a veces, eso sí, Francho, nos hacen la vida imposible, porque quieren distintos controles, el ver desde dónde hemos sacado esa información. Para nada está relacionado con temas de influir en el contenido de la noticia, pero sí que todo aquello de lo cual estamos informando esté verificado a fondo. Quizás esto muchas veces daña la inmediatez de informar, pero junto a esto aumenta la credibilidad. Entonces, ese es un aspecto fundamental. CNN, a lo largo ya de sus 40 años, en los cuales yo he estado 32 años, es una cadena que ha conseguido el ganarse esa credibilidad fundamental en el mundo. Y esto es un tesoro que yo pienso hay que conservar, porque precisamente conforme estas fake news utilizan redes para intentar difundir sus mentiras, es fundamental que el consumidor de noticias pueda tener una fuente fiable o distintas fuentes fiables para tener esa información que puede ser muchas veces clave. Francho. Sí, José, es un tesoro, como tú bien dices, que hay que conservar y que por primera vez vamos a empezar a transmitir a alumnos en el ámbito universitario. Y esto me parece importante decirlo, ¿no? Porque a través de este máster, por primera vez, vamos a abrir esta caja de herramientas, esta cocina de la CNN, para enseñar a las nuevas generaciones, para inspirar a las nuevas generaciones de periodismo, de periodistas de élite, cómo trabajar de forma responsable y cómo manejar con rigor la información que posteriormente vamos a trasladarle a nuestras audiencias. Y estoy completamente de acuerdo contigo en lo que has comentado. Tú cubres, Pepe, una zona en la que la manipulación informativa, hemos podido comprobar en las últimas décadas, está a la orden del día. A mí me gustaría preguntarte, y quizás esto es una pregunta que represente a mucha gente que te está viendo ahora, ¿no? ¿Cómo haces para informar con rigor en una zona tan sensible, tan delicada, tan gelatinosa, tan pantanosa, te diría yo, como Oriente Medio, ¿no? Con áreas geográficas sumamente alejadas del sitio donde tú estás ahora mismo, de Jerusalén, a las que con mucha frecuencia ni siquiera tienes capacidad de tener acceso físico a ellas? ¿Cómo desempeñas tu trabajo con rigor en esa zona? Bueno, yo creo que aquí hay un aspecto fundamental, que es que tenemos que transmitir lo que ocurre en todos los lados de la noticia. Por ejemplo, en el tan conflictivo tema israelí-palestino. Yo, por ejemplo, en ese tema pienso que quien quiera hablar de buenos y malos, de ángeles y demonios, de blanco y negro, es que por algún motivo no quiere escuchar los motivos del malo. Y entonces nosotros, como medios de comunicación, tenemos la labor sagrada de informar sobre los distintos aspectos de la noticia. Yo lo digo una y otra vez, todo aquel que quiera informar sobre un lado y ignorar al otro, simplemente que no se haga periodista, que se haga vocero, que se haga político, pero por favor, la labor sagrada de informar de una manera, al menos con vocación de objetividad, eso es fundamental. Yo pienso que todos somos subjetivamente objetivos, pero objetivamente subjetivos. O sea, pretendemos ser dueños de una verdad absoluta que por suerte o por desgracia no existe. Pero desde luego tenemos que tener esta vocación de objetividad.
puede haber una verdad, pero esa verdad absoluta la tiene quizás Dios. Nosotros, seres humanos limitados, no. Entonces, tenemos ese compromiso. Yo en muchas ocasiones he podido también viajar a otros lugares del Medio Oriente en momentos claves, como ha sido la primavera árabe, como ha sido el surgimiento de ISIS, como han sido momentos importantes, la visita de distintos papas, ya sea a Jerusalén, ya sea al Líbano, ya sea al el desierto del Sinaí, donde está el monte del Sinaí, el Cairo. En distintas zonas tenemos las oportunidades de estar donde ocurre la noticia para poder informar desde ahí, ya que un aspecto fundamental, un cambio clave que logró CNN en la noticia es que no solamente informamos de lo que acaba de ocurrir, sino de lo que está ocurriendo. Este es un concepto de noticias que yo cuando empecé en CNN se pensaba que no iba a calar. Era en 1989, pero luego se vio con la guerra del Golfo, que yo también pude cubrir para CNN, que ese concepto era atractivo, el poder seguir las guerras desde los cómodos salones de los hogares, y entonces eso transformó a CNN en lo que es ahora líder mundial en noticias. Francho. Pepe, y yo te diría que cuál ha sido, la siguiente pregunta que se me ocurre es cuál ha sido tu mayor desafío profesional a lo largo de estos 32 años ejerciendo el oficio en CNN desde Jerusalén. ¿Cuál ha sido la situación o la cobertura más que recuerdas como la más complicada, la que te planteó mayores dilemas profesionales en términos de rigor, de contaminación informativa, de dificultad para entender la realidad que estabas viviendo? Bueno, realmente para mí, por ejemplo, un aspecto que yo sé que puede ser problemático a nivel de periodismo es que, yo muchas veces no sé contener mis emociones. Por ejemplo, cuando falleció el Papa Juan Pablo II, yo simplemente me emocioné en ese momento. Y yo luego le decía a mis compañeros en CNN, qué horror, un momento clave así, y no estuve a la altura. ¿Cómo pude emocionarme? Pero lo que me decía Enrique Durán, que era entonces el jefe de lo que era Copiedición, él me decía, no somos robots, somos seres humanos. Pero yo noto muchas veces que a mí la voz simplemente se me va y no quiero bajo ningún concepto eso, pero a veces el tema emocional, el tema personal pasa a ser fundamental. Y entonces sobre esto ya aprovecho, Francho, para contarte una anécdota mía con el Papa Francisco. Resulta que una de las personas que estaba viendo esa emisión mía sobre el fallecimiento de alguien tan querido como Juan Pablo II, alguien que para muchos era un segundo, sino un primer padre, pues bueno, resulta que también el cardenal Jorge Mario Bergoglio, el Papa, estaba viendo esa emisión y luego tuvo una deferencia impresionante. Enviar especialmente a su vocero, a su portavoz entonces, el padre Guillermo Marcó, para agradecerme en su nombre mi cobertura de un momento central de su propia vida. Dice, transmítele, Guillermo, a José que me emocioné con él. Me emocionó su manera de transmitir esa noticia fundamental y, por otro lado, saber que siendo judío podía transmitir esas emociones. Yo sé, muchas personas luego me han visto en Latinoamérica, porque realmente fue prácticamente toda Latinoamérica que vivió ese momento con CNN y me dicen, José, realmente hemos vivido contigo algo inolvidable, doloroso, pero a la vez nos ha enriquecido como seres humanos, a pesar de todo. Ya queremos agradecértelo, pero tener la deferencia, Francho, de enviar especialmente a su portavoz para buscarme entre miles de periodistas y poder agradecerme algo así, eso, Francisco. Y un poco, tomándote el testigo de lo que acabas de contar, Pepe, ¿cómo es tu relación con el Papa Francisco a día de hoy? Porque sois amigos personales, ¿no? Sois amigos personales.
Me acuerdo la primera vez que yo me puse en la plaza de San Pedro, ahí en uno de los lugares que él iba a saludar, y de pronto tengo las fotos, son impresionantes. El momento en el que él me reconoce, dice José Levi, y yo estoy ahí, en fin, sorprendido más que él, ¿no? De que el Papa me reconoce a mí en la plaza de San Pedro. Pudimos ahí conversar, desde entonces, eso sí, hemos desarrollado una relación especialmente cercana. Yo, por ejemplo, soy uno de los 4 fundadores de uno de los proyectos centrales de Francisco, el Pacto Educativo Global, junto a los 2 directores mundial de escuelas, que son José María del Corral, Enrique Palmeiro, el periodista que quizás muchos conocen, Enrique Zimmerman, y yo somos los 4 que estamos como los que comenzamos ese pacto educativo global que el Papa quiere fomentar, que quiere estar detrás de él. Él, por ejemplo, también, aparte, cuando viajó a Estados Unidos y a Cuba, me pidió a mí personalmente si podía organizarle un encuentro vía satélite con jóvenes en La Habana, con jóvenes en Nueva York, y yo fui el patrocinador de ese encuentro, lo he entrevistado, en fin, existe una relación muy íntima. A veces, por ejemplo, me ha escrito cartas y es impresionante porque él de su propio puño y letra escribe esas cartas, y entonces poderlas recibir es realmente un privilegio. En general, este es un Papa excepcional y poder tener esa cercanía a él es un verdadero honor, impresionante. Sin duda alguna es un privilegio, Pepe. Mira, nos ha llegado aquí una pregunta y hago una pequeña parada en un poco el cuestionario que había preparado aquí para desarrollarlo contigo. Nos pregunta Carla, o te pregunta Carla, mejor dicho, si nos podrías contar alguna buena práctica o alguna herramienta que pueda ser útil, imagino, para un joven periodista o para un periodista ya experimentado ante situaciones tan delicadas en Medio Oriente, en Oriente Medio, para trabajar, para desempeñar tu labor como periodista. Escuchar a todos. No creer, porque, por ejemplo, en el conflicto israelí-palestino, que quizás Carla se refiere a él, si hablas con un lado, le vas a decir, tienes toda la razón del mundo. Si hablas con el otro, también le vas a decir lo mismo, tienes toda la razón del mundo. Pero aquí vemos que existe un problema de 2 verdades enfrentadas, encontradas. Y entonces la herramienta fundamental que debemos tener es no encerrarnos, no enfocarnos solamente en uno de estos aspectos, sino intentar ver la complejidad de las distintas realidades. Esto es, por un lado, un desafío, pero por otro, un privilegio, porque nos permite ampliar nuestra visión de lo que son los distintos problemas. Que, por ejemplo, si hablamos de las redes sociales, uno de los problemas que tiene es que no siempre permite el tener acceso a las distintas ideas, porque están estos famosos algoritmos, que no sé si muchos se lo han planteado en las distintas redes sociales, pero cuando uno quiere ver una determinada idea, un determinado problema desde una determinada perspectiva, resulta que en el futuro estas redes sociales, como puede ser YouTube, por ejemplo, te va a sacar los mismos temas desde la misma perspectiva, pero no siempre te va a mostrar con la misma intensidad otras perspectivas. Y entonces las personas llegan a conceptos erróneos de que esa perspectiva parcial es la perspectiva que la gran mayoría de personas comparten, y eso no es real. Entonces vemos que frente a esa tendencia que existe en muchas redes sociales de presentarse un lado principalmente de la realidad y no los dos, esto es un problema fundamental, que para eso existen medios serios, medios creíbles como CNN y como otros muchos, que permiten el tener acceso a las distintas caras de la verdad. Franco. Pepe, me parece un tema muy interesante, sobre todo porque hay mucha gente, ¿no?, que opina que los medios de comunicación tradicionales están de alguna forma sufriendo un deterioro, ¿no?, después de la crisis que ha golpeado a muchos de estos medios en la última década. Un deterioro en la credibilidad, un deterioro en la confianza que se tiene en ellos.
¿Cómo ves tú esto? ¿Piensas que los medios, de alguna forma, a día de hoy, han trabajado duro, vamos a decirlo así, de forma irónica, para verse en esta situación en la que, sobre todo, muchos jóvenes sienten un desapego absoluto hacia la información que publicamos? Bueno, yo creo que un aspecto fundamental que con el tiempo irá calando entre los jóvenes es que las fuentes de información tienen que ser creíbles, porque lo otro que reciben no es noticia, es muchas veces indoctrinar sobre uno de los lados, adoctrinar, y esto es un enorme problema, pero conforme el tema del fake news, la gente, los jóvenes se vayan dando cuenta, entonces irán cada vez más, de mi manera de ver este problema, a mi manera de ver, a los medios de comunicación creíbles, como puede ser CNN. Y entonces todo esto es algo fundamental que hay que tener en cuenta de cara al futuro, ya que hoy en día, inclusive las encuestas muestran que una gran parte de las personas que consumen redes sociales se dan cuenta de que estas redes sociales no son creíbles, pero a pesar de todo, porque quizás son simpáticas, porque quizás tienen otro tipo de novedades, de imágenes curiosas, la gente consume esas noticias sin la credibilidad suficiente. Pero con el paso del tiempo, yo creo que cada vez más va a haber un regreso a los medios de comunicación tradicionales, donde CNN tiene un puesto central, y esto es un aspecto fundamental si queremos ver el futuro con optimismo, si queremos ver un futuro en el cual la información no sea una información que intente crear ideas, sino una información que intente transmitir qué es lo que ocurre con veracidad, con credibilidad, y todo esto sea realmente ese tesoro del que hablábamos antes. Francho. Sí, Pepe, estás haciendo un comentario interesantísimo, a mi juicio, sobre el futuro, ¿no? Un poco de cómo estas nuevas generaciones verán a los medios tradicionales. Y eso me lleva a pensar un poco en el presente y en cómo estamos formando a las nuevas generaciones de periodistas. Hay mucha gente que opina, de algunos años para acá, que para ser periodista no es necesario cursar estudios de periodismo. Esto básicamente sobra. Y me parece muy interesante y muy irónico al mismo tiempo hablar de este tema contigo, porque tú eres un caso de aquellos que no estudiaron periodismo y acabaron ejerciendo periodismo de élite. Me gustaría oír tu opinión sobre esto. ¿Los periodistas tienen que formarse o no? Sí, sin duda. Eso es fundamental. Yo he sufrido mucho el no tener esa formación. Me acuerdo cuando comencé, cuando era investigador, porque yo tengo 10 años de laboratorio en un hospital aquí en Jerusalén. Por eso llegué a esta ciudad para ser inmunólogo. Vamos, ahora es muy actual todo el tema de la inmunología, el tema de los linfocitos, B, T. Todo esto con el coronavirus realmente se ha transformado en central. Pero yo comencé el periodismo para ganar un poquito más de dinero y poder quizás permitirme el lujo de tomar café con mi esposa en un restaurante aquí en Jerusalén, poco más. Y entonces poco a poco se fue apoderando de mi vida el periodismo, porque era mi pasión. Sin pasión es muy difícil ser periodista. Pero en el momento que ya fui desarrollando ese lado, me di cuenta que simplemente no tenía suficientes conocimientos. Había entonces, mi jefe directo era Emilio López Méndez, que en paz descanse, español también, quien tenía conversaciones conmigo interminables de horas, diciéndome, pero es que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Esto no es, ¿cómo dices informaciones sobre las cuales no hay imágenes y te quedas hablando sobre eso durante media crónica o más de media crónica? Eso no puede ser así. ¿Cómo hablas de esta manera? ¿Por qué haces esas pausas a la hora de hablar? ¿Por qué? Y estaba todo el día criticándome de alguna forma, pero gracias a él yo pude aprender por teléfono durante muchísimas horas de urgencia lo que de alguna forma era
era el periodismo, pero no es esa la manera de estudiar periodismo. Yo lo hice a contrapié y ahora existen, plataformas como esta misma de la Universidad de Loyola que son idóneas, son ideales, permiten el tener el apoyo de una empresa central como es CNN. Yo, como alguien que he trabajado dentro de CNN durante 32 años, he visto hasta qué punto estas iniciales CNN son iniciales que pueden atraer muchísimo. Me han permitido el tener exclusivas fundamentales, entrevistar a Fidel Castro el día que se reunió con Juan Pablo II y que había, según el New York Times, más de 2.000 peticiones para realizar esa entrevista. Me la dio a mí porque yo, no que yo fuera José Leví, porque yo soy CNN y era en español lo que él quería. Me ha permitido entrevistar en 11 ocasiones a Shimon Peres, fallecido, quien fue presidente, primer ministro de Israel, en 3 ocasiones a Yasser Arafat, el histórico líder palestino, inclusive al líder del movimiento islamista Hamas, el jeque Ahmed Yassin. También él me dio una entrevista. He podido tener esas relaciones estrechas con el Papa Francisco precisamente porque la firma CNN abre puertas de credibilidad en un lado y en otro. Benjamin Netanyahu me dio también un par de entrevistas, una de ellas muy reciente. O sea, en todos los lados, la derecha, la izquierda, países de unas ideologías, países de otras, siempre he visto cómo CNN es una firma que todo el mundo respeta. Y eso es fundamental y ayuda mucho en lo que es la profesión de ejercer el periodismo. Sin duda alguna, Pepe, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también lo he podido experimentar a lo largo de muchos años, representando a CNN en el terreno, en muchísimas coberturas en diferentes países del mundo. Y eso es, una vez más, repito, es algo que CNN trae a la Universidad Loyola como su patrimonio. Ha trabajado duramente durante 40 años que han culminado, ¿no?, con la consideración de este canal como el canal de noticias más respetado del mundo, o al menos uno de los 2, 3, y en el medio audiovisual yo diría que sin duda alguna tiene un liderazgo absolutamente indiscutible en la actualidad. Bueno, pues CNN es quien desembarca en Sevilla con este programa completamente pionero, insistimos, este máster en periodismo digital multiplataforma. El propio título del máster es en sí mismo una declaración de intenciones. Aquí no viene CNN a enseñar periodismo tradicional, a secas, viene a enseñar el periodismo que deberán ejercer los nuevos líderes de la industria periodística en los próximos años. Un periodismo responsable, un periodismo extremadamente riguroso, un periodismo engrasado y entrenado y ensayado durante 40 años con una metodología muy precisa que pondremos a disposición de los participantes de este máster y, sobre todo, un máster altamente vanguardista y tecnológico en cuanto a las herramientas y a las técnicas que vamos a enseñar a través de un amplio rango de profesionales. Insistimos, la importancia del SEO, la importancia del periodismo de datos, de la visualización de datos, del diseño del producto digital, narrativas transmedia, periodismo móvil, cómo ir al terreno con la simple ayuda de un smartphone, de un teléfono celular y conseguir grabar y editar una pieza periodística profesional de un nivel que es básicamente el nivel que usamos en CNN en muchas de nuestras coberturas. Todo eso se va a impartir a lo largo de este máster, como decimos, de un año en la Universidad Loyola de Sevilla. Para aquellos interesados que nos estéis viendo ahora mismo, no tenéis más que googlear, acceder a la página web de Universidad Loyola, la zona de másteres, y ahí tenéis toda la información, incluso un botón para registraros y pedir información adicional. Y ahora, Pepe, aquí nos ha llegado una pregunta para nota, como se dice, ¿no?, tradicionalmente en España. Esta es para nota. Nos la ha mandado Ramiro desde Costa Rica y nos dice cómo un periodista debe ejercer su profesión, y aquí viene lo gordo, viendo a la inteligencia artificial como un aliado o como la competencia. Perdóname un momento, José, simplemente un pequeño inciso, Ramiro. Sobre inteligencia artificial
también vamos a enseñar en este máster. Te lo digo por si te interesa. Y ahora, Pepe, adelante. ¿Cómo hay que ver la inteligencia artificial desde el ángulo del periodismo? ¿Como un aliado o como la competencia? Yo creo que todas las tecnologías, inclusive las más avanzadas, siempre tienen que ser nuestros aliados. Esto es fundamental, poder utilizar todos estos medios que nos permite la ciencia para tener el máximo de capacidad informativa. Entonces, esto es fundamental, esa inteligencia artificial, tenemos que emplearla. Y tenemos ya, yo cuando empecé en CNN, era una compañía muy chiquitita, me acuerdo, por ejemplo, de estar en el muro de Berlín, ahí para cubrir la caída de ese muro en el año 1989, ver distintos camiones enormes, satelitales, de ABC, de CBS, de NBC, yo preguntar dónde está el camión de la CNN, me dicen, ¿camión? No, esa carpa, esa tienda de campaña pequeña que hay en el suelo, ese es el camión de la CNN, porque ese concepto todavía no había calado, el concepto de CNN de informar todo el tiempo, desde todo el mundo a todo el mundo. Luego, como dije antes, cuando fue la guerra del Golfo, eso cambió y CNN tuvo su gran auge. Pero todo esto es gracias precisamente a la tecnología. Ahora tenemos las redes sociales, tenemos métodos tecnológicos totalmente novedosos, y todo esto nos permite nuevas posibilidades que debemos aprovechar. Yo tengo, por ejemplo, un podcast semanal, Desafíos Globales, donde empleo realmente todas estas redes sociales para poder informar de la noticia central de la semana cada semana. Y entonces esto también nos permite métodos adicionales de poder difundir esas noticias que pasan a ser fundamentales. Y eso sí, un aspecto que quizás no siempre se trata, ya en otro orden totalmente de cosas, sobre todo para quienes tienen esa vocación, ese deseo, esa pasión de ser periodistas, y no siempre muchos se lo plantean. Es que una vez que ya seáis periodistas y estéis trabajando, simplemente no seréis dueños de vuestro tiempo. Esto es un aspecto fundamental que no siempre uno se plantea cuando uno comienza esta profesión maravillosa que es el periodismo, que te permite estar donde está la noticia, donde están los grandes acontecimientos históricos. Pero eso tiene al lado un sacrificio. ¿Cuántas veces yo he tenido que interrumpir eventos fundamentales familiares simplemente porque ocurría una noticia de última hora y entonces tenía que pasar a cubrirla, a viajar a ese lugar? Y entonces este es un aspecto que no siempre es destacado, pero que es fundamental, y lo digo como periodista ya durante tanto tiempo. Muchas gracias, Pepe. Ramiro, únicamente un último comentario sobre tu pregunta anterior. En el máster, me acabo de acordar, tenemos una asignatura que se llama Periodismo Inmersivo. Ahí vamos a enseñar realidad aumentada, vamos a enseñar realidad virtual y vamos a enseñar, por supuesto, lo que acabas de comentar, inteligencia artificial. Todas las consideramos herramientas fundamentales para el ejercicio del periodismo del siglo XXI a estas alturas de la partida. Así que la respuesta es sí, sin duda alguna. Nos parece que todo eso son herramientas que nos ayudan a día de hoy ya, y en el futuro todavía va a ir a más, a desarrollar nuestro oficio, nuestra profesión, con mayor expertise y sobre todo trasladando a la audiencia con mayor precisión y con mayor realismo lo que está pasando en el terreno. Ahora bien, Pepe, volviendo contigo ahora, tú yo siempre me refiero a ti cuando hablo con gente del canal o de fuera como el decano de la CNN, ¿no? Él es el que ha llevado el estandarte un poco de este canal a lo largo de los últimos 32 años. Y además es un título merecido a pulso. Una persona sobre todo que ha sabido adaptarse a los tiempos, como él mismo dice ahora mismo, ha visto evolucionar este oficio de lo que yo os diría que ya es una palabra casi antigua, televisión, ¿no? Bueno, pues ha visto cómo la televisión ha ido evolucionando a lo largo de varias décadas hasta adaptarse a las ultimísimas tecnologías que hoy en día maneja con gran expertise.
Yo te preguntaría un tema clave, sobre todo para alguien de tu generación. Redes sociales, Pepe. ¿Qué te parece a ti o cómo te parece a ti? ¿Cuál es la relevancia, la importancia que las redes sociales a día de hoy tienen en el trabajo de un periodista? Porque las redes sociales van a ser una piedra angular de nuestro máster de periodismo digital multiplataforma. A mí me gustaría saber cómo tú trabajas con las redes sociales. Sí, no, las redes sociales son un medio fundamental. Hoy en día sobre todo para los más jóvenes, los menores de 35 años, es la forma en la cual ellos consumen noticias. Entonces no podemos encerrarnos en nuestro concepto de que es fundamental que vean los medios tradicionales, como puede ser la televisión, como puede ser la prensa, la radio, sino que para ellos es fundamental. Me imagino, la gran mayoría de los estudiantes que vayan a estar aquí, también ellos utilizan lo que son las redes sociales para informarse. Pero entonces yo creo que es fundamental por un lado, ser muy conscientes y concienciar a la gente de que estas redes sociales nos permiten recibir información, pero junto a esto no siempre son perfectas, tienen muchas limitaciones, permiten que cualquier persona, cualquier grupo, cualquier, por ejemplo, interés de país que no siempre quiere el bien del país en el cual estás, pueda tener influencias. Y entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar qué es lo que vemos y a la hora de darnos cuenta de que son necesarios al lado de los medios que salen en las redes sociales o de las informaciones de distintas personas, como digo, o grupos, también tener muy en cuenta que para recibir una información completa es necesario ver el otro lado de la moneda de la cual se trate en cualquier momento. Y entonces, para eso es fundamental el tener también a los medios tradicionales. Como digo, las redes sociales no siempre tienen la suficiente credibilidad. Muchos dicen, nosotros sabemos que no es verdad, pero es curioso, es interesante. Entonces, a ese nivel las redes sociales tienen una función, pero a la hora de informarse y muchas veces tomar decisiones a nivel de pueblo, a nivel de Estado, es fundamental el tener el conocimiento de una fuente o de varias fuentes que son creíbles, que verifican esta información, que su objetivo no es solamente el sensacionalismo, no es solamente el crear lo que son informaciones virales, que no siempre son ciertas, sino que tienen esa base, que tienen esa vocación de objetividad, esa vocación de informar sin querer adoctrinar, sino pretendiendo realmente el poder transmitir qué es lo que ocurre. Francho. Sí, Pepe, nos llega una pregunta de John. Él quiere preguntarte si las fake news se combaten solo eligiendo correctamente, eligiendo bien el medio de comunicación a través del que te informas. Es una manera, desde luego, de poder combatir este fenómeno del fake news que a nivel de redes sociales es un fenómeno que para muchos de nosotros es relativamente nuevo. Como digo, en el tema de Donald Trump, en el tema de que las vacunas pueden ser especialmente nocivas, todo esto es necesario combatirlo, porque es fundamental para que podamos seguir adelante con nuestras instituciones democráticas, con la salud del público en general muchas veces. Entonces es importante el luchar contra estas fake news desde plataformas creíbles y entonces ahí es que entramos nosotros, ahí es que entramos CNN o otros medios también creíbles y yo pienso que con el paso del tiempo cada vez se va a afianzar más el aspecto de que
estos medios tradicionales son fundamentales para aquellos que están realmente interesados no en recibir propaganda, que uno muchas veces ya no sabe en las redes cuándo se trata de propaganda y cuándo se trata de informaciones serias, sino que los jóvenes, los que consumen noticias en general, se den cuenta de que existe una diferencia y entonces acudan a medios tradicionales, como puede ser especialmente CNN, para tener de ahí su información. Bueno, Pepe, ahora saltando un poco más al plano personal, tú eres español y además muy cerquita de aquí de Sevilla, tú eres español de Melilla. Así es. Cuéntanos, bueno, se te nota por el acento, he de decírtelo, pero yo lo que te preguntaría es algo, una pregunta aparentemente naif, pero yo creo que le va a servir a mucha de la gente que nos está oyendo ahora mismo, y es ¿cómo llegas a la CNN? ¿Cómo empiezas a trabajar en CNN? Bueno, yo, en un principio quería ser investigador de cáncer, inmunólogo. Y entonces yo hice varios años de estudios en Barcelona, pero no había en mi familia la posibilidad de enviarme, por ejemplo, a un centro de investigación central en el mundo para poder ejercer como científico. Y entonces me dijeron, por ser judío precisamente, puedes quizás intentar conseguir una beca en Israel. Lo hice, llegué aquí a Jerusalén, estudié 10 años inmunología, tengo inclusive el doctorado, el PhD en investigación de cáncer en ciencias médicas, y en medio del doctorado matando ratones todos los días, nada que ver con lo que hago ahora. Realmente era para mí muy doloroso porque yo estudié también biología y era porque amaba a los animales y me encontré en una realidad dantesca que precisamente para intentar avanzar en lo que era lo que es la investigación de inmunología tenía que matar a aquellos seres vivos para poder conseguir resultados. Y entonces, en medio de mi trabajo de investigación, me surgió la idea de por qué no escribir para algún medio de comunicación de España concretamente. Comencé con la revista Tiempo, que creo ya desapareció en España, en el número 55 de esta revista. En 1983 empecé a escribir y luego ya muy rápidamente fui de medio en medio y en 1989 comencé dentro de lo que era entonces las emisiones en español de CNN, porque CNN 24 horas de noticias comenzó en 1997, o sea, 8 años después, pero yo ya estaba dentro de la compañía y entonces fue que realmente ahí pude desarrollar toda mi capacidad periodística, mi deseo de estar en el centro de la noticia y entonces poder ejercer la labor de periodista dentro de una compañía como es CNN es realmente un privilegio profesional y un privilegio, Francho, que tú lo conoces también como yo, un privilegio de ser una compañía realmente familiar. Se puede decir, esa unión humana que existe entre los que trabajamos en CNN, a mí siempre me ha llamado la atención. He trabajado en muchos otros lugares de periodismo, pero esa sensación de familia, de que la gente está unida dentro de esta empresa, donde es tan difícil a veces trabajar porque me llaman a las 3, 4 de la madrugada porque acaban de ocurrir noticias de última hora, pero sin embargo ese cariño, esa sensación de que estamos dentro de un mismo proyecto y que es un proyecto central, en nuestro caso para América Latina, para Estados Unidos, eso es una sensación maravillosa. El lado humano también en el periodismo es fundamental. Francho. Sin duda alguna, Pepe. Entiendo perfectamente lo que dices porque yo también durante los últimos 8 años lo he vivido exactamente igual que tú. El soporte interno, ¿no? El respeto profesional que mucha gente se tiene mutuamente dentro de esta compañía, cómo mucha gente se alegra del éxito del compañero y cómo mucha gente en situaciones extremadamente complejas en el terreno siempre está ahí para echarte un cable, ¿no? E intentar resolverte algún problema en un momento en el que muchas veces no sabes muy bien por dónde salir. Y Francho, quería decirte que, bueno, por un lado, felicitarte
Porque yo, por ejemplo, vi tu cobertura sobre los disturbios que había en Barcelona, en esa ciudad también tan querida para mí, donde he estudiado, donde están mis hermanos hoy en día, y ver con la entereza, con la capacidad, también cómo asumías riesgos que eran considerables a tu alrededor. Yo veía cómo caía, en fin, habían botellas incendiarias, había una situación realmente extrema, y con qué capacidad pudiste cubrir algo así. Es fundamental. Y luego quería añadir algo que ahora mismo estoy recordando, el tema de que precisamente por esa sensación de familia que hay dentro de CNN, yo intento cada vez el llevar a cada uno de los trabajadores de CNN en español un rosario. Cada vez que llego a los lugares de Yo CNN, tengo uno. ¿Tú tienes uno? Yo tengo uno. Y veo hasta qué punto ese rosario puede llegar a ser importante. Luego lo veo en los vehículos, lo veo en las oficinas. Me dicen muchas veces que para los padres en sus últimos momentos ha sido un consuelo enorme. Y entonces para mí, como ser humano, es algo impresionante ver el cariño también que puede haber dentro de esos rosarios. Es fundamental. Y conseguí luego últimamente que cada vez que llevo rosarios tienen la bendición de Francisco. Él también conoce perfectamente esto, que para mí se ha transformado en fundamental, de alguna forma, poder llevar rosarios de Tierra Santa a aquellos que se encuentran en el continente americano, rosarios que además están bendecidos por el propio Francisco. Efectivamente, Pepe, el mío, que además pasó a manos de mi madre en los años previos a su fallecimiento, y por eso te quiero decir que lo que acabas de contar es exactamente mi caso. Era un rosario de madera de olivo, de Tierra Santa, bendecido por Francisco. Y que sepas, te lo digo aquí públicamente, acompañó a mi madre en sus 2 últimos años de vida. Wow. La enterramos con él. O sea, que sepas que para mí significó mucho ese rosario. Bueno, pues, si me permites, Pepe, ya son las 7:53, horario de Madrid. A mí me gustaría que hiciéramos una pequeña parada aquí para volver solo por un par de minutos un poco al motivo que nos ha traído a convocarte esta tarde, Pepe, que es el lanzamiento de este máster de periodismo digital multiplataforma, Universidad Loyola CNN Academy. Vuelvo a este punto, quizás por aquellas personas que se han incorporado a la conversación con José Levi en los últimos minutos y que no estuvieron al principio. Estamos aquí reunidos, justamente hemos traído a Pepe porque él, uno de los decanos de CNN, una de las personas que abandera y que representa de forma, yo os diría, muy clara, ¿no?, cuáles son los valores que defendemos en la CNN desde hace muchísimas décadas, cuál es el grado de excelencia del periodismo que desarrollamos en este canal. Bueno, Pepe nos acompañará durante el próximo año, durante este programa, durante este máster. Él vendrá a impartir alguna clase magistral, sin duda alguna. No sabemos todavía si en modo presencial o de forma virtual. Intentaremos, por supuesto, que sea de forma presencial, pero Pepe será una de las personas que conformarán esta escudería de lujo que CNN va a traer a este máster. Un máster, insistimos, de 1 año, son 60 créditos académicos, un máster que va a tener 2 espinas dorsales principales. Por un lado, la editorial, esa es la caja de herramientas, el expertise, el conocimiento, los métodos de trabajo de la CNN. Eso será impartido a través de un amplio equipo de profesionales de CNN junto a mí, que van a venir a Sevilla o que se van a conectar virtualmente para poder transmitir este conocimiento y enseñar a todos los estudiantes todas estas técnicas de trabajo que, como decimos, insistimos porque este punto es muy importante, han llevado a este canal a ser el más importante del mundo en las últimas décadas cuando se habla de noticias y de breaking news. Una cosa muy importante, este máster se va a ejercer de 2 formas.
va a ser presencial aquí en el campus de Sevilla, pero sobre todo, y esto os lo digo también a los que quizás viviendo en otro continente y no teniendo la posibilidad de desplazaros físicamente a Sevilla durante un año completo, este máster vamos a abrir, ya está abierta esta posibilidad de estudiarlo, de cursarlo de forma virtual. Así que aquellos que ven en este máster pues algo quizás muy lejano porque está en España, porque está en Sevilla, la dificultad, el costo del viaje, bueno, yo creo que no tenéis que tener miedo, al menos en preguntar. Es simplemente acceder a la página web de Loyola, a la zona de másteres. Allí está claramente la parte de comunicación, el máster en periodismo digital multiplataforma, Universidad Loyola CNN Academy, un máster que, insisto, dirijo yo personalmente. Estamos trabajando en este momento en la arquitectura final. Ya lo tenemos al 99% cerrado, pero tenemos un plantel de profesores, como decimos, de lujo, que van a enseñar periodismo del bueno, periodismo de élite y al mismo tiempo formas de ejercer ese periodismo extremadamente tecnológicas. Toda la tecnología punta, todos los métodos de trabajo, todas las tendencias que se están demandando en la industria actual para ejercer lo que llamamos el periodismo del siglo XXI bien entendido, el periodismo del siglo XXI del año 2021-2022. Es decir, todas estas tecnologías de punta que aquí, a través de mucha gente, vamos a enseñaros. Por lo tanto, insisto una vez más, aquellos interesados, por favor, os invito a que accedáis a la página web de Loyola, entréis en la landing page del máster y solicitéis información adicional, porque ahí habrá gente de Loyola que se ponga en contacto con vosotros para daros explicaciones y, quién sabe, os tengamos aquí en Sevilla de forma presencial o bien de forma virtual dentro de este privilegiado grupo de estudiantes que a partir de octubre van a cursar este máster. Por último, Pepe, una pregunta que me llega aquí para ti, un bonus track, como se suele decir. Te piden un consejo para los periodistas jóvenes, para los periodistas de la nueva generación, para los que se incorporan al mercado ahora. ¿Qué les aconsejarías? Pasión. La pasión es fundamental en este trabajo, que, como digo, es un trabajo a veces difícil, a veces no puedes dormir, a veces tienes que viajar durante horas interminables, a veces tienes que ejercer distintos desafíos, como es esto de poder informar de las distintas caras de las noticias en situaciones difíciles, en situaciones que a veces son desagradables, pero ese es nuestro compromiso fundamental. Entonces, esa pasión pasa a ser la palabra clave. Sin pasión es muy difícil ser periodista. Es una profesión que exige demasiado a los que la ejercemos. No es fácil el estar a veces, cuando surge, por ejemplo, un breaking news, estas noticias de última hora, que este concepto breaking news está íntimamente ligado con CNN, porque fue la compañía que desarrolló lo que es el breaking news, esto de que ocurre una noticia de última hora y de pronto se rompe la programación y se comienza a informar únicamente de lo que acaba de ocurrir. Entonces, para eso, si no tienes pasión para estar durante a veces horas informando sobre algo que acaba de ocurrir, algo que a veces no tenemos tiempo, y tú lo sabes, Francho, material para informarnos de lo que va saliendo en las agencias, y entonces encontramos otros métodos para hacerlo. Pero en esos momentos que tenemos que hablar, desarrollar cuál es la relevancia de esa noticia importante que acaba de ocurrir, entonces, si no hay pasión, ahí es muy difícil el poder desarrollar esa información, el poder ejercer de periodista, de poder ser la fuente de información que en ese momento permite adaptar la noticia que acaba de ocurrir a todo el banco de noticias que nosotros ya tenemos por nuestra experiencia, y entonces tenemos como analistas que llegar a distintas conclusiones, a cuáles son los peligros que se generan o cuáles son las esperanzas alternativamente que están surgiendo en ese momento. Entonces, para todo eso
es fundamental la pasión. Y no digamos cuando existe la diferencia horaria, como es mi caso o vuestro caso desde Sevilla, que resulta que el prime time, las horas centrales de lo que es la programación en América Latina, es cuando nosotros estamos durmiendo. Es nuestra madrugada, las 3, las 4, las 5 de la madrugada. Y a veces estas noticias, estos breaking news, surgen a esas horas y es necesario despertarte, el tener realmente todos tus sentidos puestos en lo que acaba de ocurrir. A veces no es fácil. Por eso digo, es fundamental la pasión. Sin ella es muy difícil ser periodista. Nos quedamos con esta palabra, Pepe, pasión, la pasión en el ejercicio de este oficio, que muchas veces no solamente nos pone a prueba a nosotros, sino también a nuestras familias, en nuestras relaciones familiares, ¿no? Efectivamente, así que nos quedamos con esa palabra de esta clase magistral que ha impartido durante esta infosession José Levi. Ha estado, por supuesto, ha superado de lejos todas mis expectativas, Pepe. La conversación ha sido estupenda. Yo creo que muchísima gente ha podido sacar muchísimas buenas ideas de todo lo que has contado, de cómo tú ejerces y cómo tú entiendes este maravilloso oficio que es el periodismo. Recordemos, Pepe Levi, corresponsal jefe de CNN en español. Él desempeña su labor desde el buró de CNN en Jerusalén, desde el que está conectado en este momento, y José Levi será también una de las personas que estarán presentes en este máster de periodismo digital multiplataforma Universidad Loyola CNN Academy, en este curso que arranca el próximo mes de octubre. Por último, una vez más, os animo a acceder a la página de Loyola, a entrar en la parte de másteres, comunicación, y ahí veréis toda la información sobre este máster que arranca, insistimos, en el mes de octubre. Así que sin más dilación, yo creo que estamos acabando una muy buena hora, 8:03, horario de Madrid. Muchísimas gracias a todos los asistentes que habéis estado aquí. Un gran abrazo, Francho, a mi querida España, a mi Sevilla. Que... Pues, muchos de verdad, recuerdos. gracias. Sevilla es la ciudad más bonita de España, y no lo digo porque esté hablando con Sevilla ahora. Os aseguro que no. Gracias por estas palabras, Pepe. Ha sido un lujo, un honor tenerte aquí, y gracias una vez más a todos los que habéis estado durante esta hora asistiendo a esta interesantísima conversación con José Levi. Así que un abrazo a todos y gracias, Pepe. Gracias a todos. Gracias a vosotros.